Todos hacen mucho mejor. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Ves? Esto es lo que uno dice. Todos aprenden al mismo ritmo, qué sé yo. Ellos no escuchan la pregunta. Él está con la todavía está atrasado en el conocimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces acá el problema, yo le dije a Germán, trata de formarme un grupo homogéneo, todos vayan al mismo ritmo, pero siempre tenemos el problema de alguien que hay que repetirle. Voy a repetir la consigna. ¿Se la quieren contar ustedes? ¿Por qué se pusieron? ¿Dónde están? Ah, multitud. Bueno, repítanle la consigna, ¿se acuerdan? ¿No entendieron? No. Bueno, perfecto. ¿Dónde está la mayoría de las personas? Siempre. Bueno, entonces, podríamos decir que en la sociedad mendocina lo normal es que las personas con discapacidad siempre tienen sexualidad. No. Sí, la tienen. Discusiones nada. Lo normal es lo que la mayoría hace. Allá no es lo que es mayoría acá, sí. No mayoría de la sociedad. ¿Y qué hacemos? Aparte, ¿qué es lo normal? Pero te juro que sí, porque sí, lo normal es... Pero ¿qué es lo normal? ¿En dónde nos pondríamos a ellos dos? Digamos, todos nosotros... Están desviados. ¿Cómo se llaman las personas que no están en la mayoría, por ejemplo? Excepción. Bueno, todos ustedes están bien, quédense tranquilos, con la normalidad. Lo bueno de estos encuentros es que después yo me saco pacientes también. Pasame el correo de... Bueno, vamos con 2 o 3 preguntas más. A ver. Las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades sexuales que el resto. ¿Se puede estar en el medio? Bueno, seguimos. Las familias, esto no se los contento. Las familias son el principal obstáculo para educar sexualmente a las personas con discapacidad. Parece que son muy categóricas. A ver, ¿qué les pasa? Las familias son el principal obstáculo. Las personas con discapacidad intelectual no entienden sobre sexualidad.
son más propensas a recibir abuso sexual. ¿Cómo? Las personas con discapacidades sensoriales, es decir, ciegos, sordos, sordomudas, son más propensas a recibir abusos sexuales. ¿Tu nombre? Alicia, ¿querés contar lo que me decías recién? No, ¿qué me dijiste? Que mi hija entiende todo. Sí, en realidad cuando ella dijo, bueno, si la familia es un impedimento también, y sí, es una realidad y es verdad. No es que yo sea una familia súper especial, sencillamente que cumplimos la tarea como cumplí con los otros 3 hijos más que tengo, de hablar de la sexualidad. Entonces con Carla, para nosotros es muy normal de que pudimos explicarle todo lo más importante que ella tiene que saber sobre la sexualidad, al punto que hoy día ella, cuando termina sus 3 días de menstruación, ella viene a la oreja y me dice, mamá, no bebé. Entonces nos tomamos el trabajo como papá y mamá de poder explicar a Carla lo que son los ovarios, lo que es el útero, lo que es un pene, lo que es todo, cómo sale, cómo entra, el espermatozoide, todas esas cosas. O sea que ella en realidad tuvimos que preocuparnos mucho, como nosotros decimos, bueno, los varones, sí, normales, pero ella también es normal, ¿cómo que no va a entender? Entonces tuvimos que trabajar muchísimo con esto, tanto mi esposo, con papeles, con dibujitos, el pene, el útero, aquello, las caricias, los pechos, o sea, trabajar papá y mamá en la mesa y poder explicarle a ella, ¿no? Entonces ella sabe, en cierta manera, y con respecto también a lo último, como que si nosotros tenemos que enseñarle también con respecto a la violación. Entonces también tuvimos que trabajar con respecto a esto, ¿no? Pero ahí yo apoyo ciertamente lo que ella dijo más temprano, que un chico con discapacidad como Carla, que es síndrome Down, también tiene que conocer su cuerpo. Y esto, bueno, tengo que agradecer a la institución de Apando, porque Apando trabaja muchísimo con respecto al conocimiento de su propio cuerpo. Si no conocen su propio cuerpo, entonces ¿cómo van a poder evitar? Entonces cada vez que la llevo al médico, que es un médico de cabecera, y entonces le dice, bueno, Carla, subite a la camilla, y ella empieza a dar vueltas en la silla, y entonces nosotros, Carla, subite a la camilla. Claro, lo que pasa es que tiene una super conciencia de que no cualquiera puede tocar su cuerpo. Entonces comienza, se sube, se saca, y empezamos con la sabanita, ¿no? Y entonces el doctor comienza, y ella sube la sabanita y el doctor se la baja, ella sube hasta que por fin ella sabe que es el doctor y que tiene que revisarla y hacer todo el trabajo con ella. Entonces la familia en cierta manera es el gestor primero, digamos así, de la educación sexual y todo esto. Y hay algo que yo le voy a preguntar. Yo tengo un problema con Carla. Yo no sé cuántos problemas tengo con ella. Porque Carla se enamora, hemos intentado que se enamore de cualquier chico de la institución, ¿eh? Tiene un enamorado que Marcia está por decir, que es una de las terapeutas, Juan, que está enamorada, la ama hace años, y la familia vino a hablar con nosotros de que él ama a Carla y que si pudiéramos, pero respetamos a Carla porque tuvimos una charla varias veces intensas con Carla. Si había algo que ella sentía, una atracción a lo Juan, no, para ella es el amigo. Chao, listo, entonces no la molestamos más.
Porque el problema que tenemos con Carla es que se enamora de los muchachos normales. Le gusta no el chico que tiene síndrome Down, sino le gusta y tiene un bombón, como ella le llama, ¿no? Tiene un amor ahí ella. Pero por supuesto, él ya sabe que ella está enamorada ya hace 2 años de él. Entonces, como él es dueño de un café en el centro, sabemos que los días sábados está allí. Entonces, nosotros vamos a tomar el café con Carla ahí, ¿no? Y ahí está él. Y ella cuando llega, bueno, ustedes se pueden imaginar. Y él como ya sabe que ella está enamorada de él, entonces él actúa de una manera muy natural con ella, ¿no? ¿Cómo estás, Carla? Qué lindo verte. Cuánto me alegra que hayas venido a tomar el café acá. Y bueno, a la Carla le da un poco de vergüenza hasta que después se le pasa. Pero es un gran dilema. No hemos logrado, ella tiene 28 años y siempre se ha enamorado de un chico que no tiene síndrome Down. Sinceramente yo como mamá no tengo una respuesta. No sé por qué, porque ella ha tenido muchas oportunidades en la institución de otros chicos que se enamoraron de ella, pero ella nunca. Entonces no sé si algún día tendré una respuesta por eso. Después de esto, díganme que las familias son el principal obstáculo. Ay, ¿dónde estoy que me chirría? Es Alicia, y no es la mamá de, también es la mamá de, ¿sí? Pero a veces las familias pasan a ser ese problema porque Alicia deja de ser mujer, ¿sí?, para ser la mamá de 24 horas, ¿sí? Alicia, no sé si tendrá hoy o no una pareja o si quiere tenerla, pero Alicia es la mamá de. Y eso también vamos a empezar a trabajar. ¿Qué pasa con la sexualidad dentro de la pareja cuando nace un hijo con discapacidad, una hija con discapacidad? Fíjense cuántas aristas hay. Bueno, ¿qué pasó con esto? Siempre, nunca, muchas veces había gente que se quedaba en el medio, que no sabía dónde ponerse. ¿A qué nos traen? Sí. Me pasa mi aprendizaje, lo que estoy tratando de aprender, intentar. No le encuentro respuesta rotunda a ninguna de esas preguntas. O sea, no, es como un multiple choice, como todo lo que encontré acá. ¿Escucharon? Sí. Que no le encuentran una respuesta rotunda. Son categorizaciones aparte. ¿Qué hay entre casi nunca y nunca? Claro. ¿Qué hay entre sí? No. ¿Siempre o nunca? Casi siempre, siempre. Absolutos y relativos. Yo te digo, nunca vas a poder, lo que decíamos antes, nunca vas a poder tener un novio que no tenga síndrome de Down, porque vos sos síndrome de Down. Y todavía seguimos escuchando, se tiene los discapacitados con los discapacitados, se tienen que enamorar de sus pares. ¿Quiénes son los pares de las personas con discapacidad? Bueno, fíjense, lo que Alicia relataba, que es esto, y yo te lo agradezco mucho, Alicia, porque es la biografía intimísima de tu hija y tuya, de tu familia, es lo que muchas familias traen en sus relatos. Y sobre todo en los relatos que llegamos a escuchar, porque en general estos relatos no tienen espacios. ¿Dónde se cuentan? ¿A quién le cuento? Pues si tiene dificultades en el aprendizaje, si tiene dificultades en la integración, si tiene dificultades en la terapia, se lo cuento, pero ¿a quién le cuento este tipo de cosas? Entonces fíjense lo que decíamos al principio, habilitar los espacios. Y cuando empezamos a escuchar a las familias, primero aprendemos un montón, pero aprendemos muchísimo. Y lo primero que aprendimos, nuestro aprendizaje, es que seguir considerando a las personas, a las familias, el principal obstáculo es un obstáculo para nosotros mismos. No podemos definir a las familias como un obstáculo. ¿De qué manera invito al obstáculo a que venga a la escuela a recibir clases de educación sexual en familia? Fíjense, categorizamos a las familias como un obstáculo. Silvina, sí. Ahí el tema de la privacidad es jodido entonces, porque hay que sumar a la familia. Entonces digo, ¿cuáles son los espacios de privacidad a construir también? Cuando en general hay muchas resistencias en las familias, ¿no?
para brindar. Bueno, de hecho, otra de las consultas es, tengo el caso, vamos a hacer así, ¿no? De Pedrito, que tiene 35 años. ¿Por dónde empiezo a trabajar? ¿Qué le digo a la familia? O la familia no lo deja. Tenemos a Pedrito que tiene 35 años. ¿Nos estamos escuchando? ¿Vos qué edad tenés? 27. ¿Vos le contaste a mami que venías hoy? No. ¿Por? Porque no vivo con ella. Ah, ¿vivís solito? ¿Sos independiente? Sí. Le dije que tenía un curso, pero no de qué. ¿De qué? De nada, o sea, ¿Y a qué hora vas a volver? Tampoco. Entonces, ¿cuándo aprendiste vos eso? De que no tenías que decirle a tu mamá, a tu papá dónde ibas, con quién ibas. desde la adolescencia, pero no lo aprendí, digamos que me criaron un poco así también independiente para no depender tanto el día de mañana. ¿Y quién es independiente de acá? ¿Quiénes son las personas independientes? Siempre aprendemos de él. ¿Eh? No, vamos, saben qué es ser independiente, vamos. ¿Quiénes son independientes? Económicamente. Bueno, sí, económicamente. Económicamente. En ese sentido no, en otros sí. Ahí tenemos un concepto a subvertir. ¿Quiénes son los dependientes y quiénes son los independientes? Yo, por venir a este curso caminando, soy más independiente que Germán, y perdón que personalice, que Germán que vino en silla de ruedas. ¿Me hace más independiente? Sin embargo, no es lo mismo. No es lo mismo venir caminando. Ay, si yo vine sola, no necesito asistente personal. Pero Germán también puede venir, no Germán, digamos, no lo ponemos, pero también puede venir solo si tiene accesibilidad en el colectivo, en la universidad, puede venir solo, Ahí está la deconstrucción de la discapacidad negativa. El problema no está en los cuerpos de las personas. La dependencia o la independencia no te lo da qué puedas hacer, cómo lo puedas hacer, de qué forma, cuántas veces. Que Germán o cualquier persona necesite un asistente personal, un asistente sexual, que necesite un recurso para ejercer su sexualidad, el que fuera, que después les voy a ir mostrando, no lo hace ni más ni menos independiente. ¿Sí? El tema es, ¿por qué? Por condición de discapacidad, a mí me privan de determinados accesos. Por eso reafirmo el acceso a mi propio cuerpo. Vuelvo con cosas que salieron de acá. ¿Cómo se sintieron con ese? No sé dónde ponerme, no tengo respuesta. Respuestas absolutas, siempre, todos juntos, para uno siempre ignorante. Ignorante. No, también a repensarse a uno en el lugar que se pone. Hay cosas que por ahí son re cotidianas, pero hasta que no te las planteas de esta forma, no te hijas unas cosas, unas reflexiones. también el reconocer la falta de que no hay una respuesta, que no la tengo, y bancársela, que es lo más difícil, o sea, que no tenés la respuesta. Hay cosas que en sexualidad no todo tiene respuesta. Lo que hablábamos al principio de va a poder tener hijo, no va a poder tener hijo. Silvina. No tiene respuesta, pero porque la vida no tiene respuesta. Entonces, voy. Cuando me pregunto, Alicia es, yo tengo problemas con los nombres, Alicia. Cuando Alicia hacía esta pregunta en voz alta, son las preguntas que las familias hacen, y no son preguntas que yo puedo contestar con esto. Son preguntas que no tengo que contestar ni con esto. Les diría que hay que contestar con las tripas. Y acompañar a la familia en esa instancia en la que está, porque tal vez vienen de